A continuación, Diplomacia en Directo. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo. Este día, junto con mis saludos, tengo el privilegio de presentar a uno de los más distinguidos ecuatorianos que tiene la diplomacia del país, de carrera. Se trata del embajador Fabián Valdivieso Eguiguren, con estudios superiores en las universidades de Suiza, en la Universidad de San Marcos del Perú, con títulos de doctor en Derecho Internacional y especialista en Derecho Aéreo y Espacial. Ha desempeñado funciones desde un inicio, hace ya algunos años, como secretario en las embajadas del Ecuador en Checoslovaquia, en la vieja Checoslovaquia, en la misión permanente de las Naciones Unidas en Ginebra, luego consejero y consejero en las embajadas en el Perú, y promovido luego por concurso al más alto grado de la carrera como embajador, que ha desempeñado como jefe de misión funciones en Indonesia y en otros países del Asia. Ejerció el alto cargo de ministro del Ambiente en los años 2002, 2022, 2003, 2004, ¿no? 2003, 2004. Y luego finalmente fue electo como secretario ejecutivo de la Comisión Permanente del Pacífico Sur con sede en Guayaquil, electo por 5 años por parte de los delegados de los países que conforman esta organización. Con el embajador Valdivieso vamos a tratar un tema de alta importancia para el Ecuador, cuál es el referido a la cultura, en el cual él se haya involucrado de tiempo atrás. Me refiero a lo que él denomina diplomacia cultural, un campo en el que el Ecuador debería recurrir y utilizarlo debidamente. Días atrás ya habíamos conversado sobre esta misma temática, más o menos, con el colega Claude Lara, y particularmente sobre la figura de un gran ecuatoriano dedicado pues a la cultura precisamente, Jorge Carrera Andrade, poeta y escritor, y que brilló en los campos de la representación del país también. Fabián, vamos, explícanos cuál es tu idea que la llevarías a cabo el país a que hablemos de una diplomacia cultural. Tienes la palabra. Muchas gracias, embajador Johnson. Es un gusto estar en este programa que, hasta donde yo sé, es el único que existe en el país dedicado a las relaciones internacionales. Y que buena falta nos hace, porque en el Ecuador no hemos tratado con la seriedad y la amplitud que merece este tema, que tiene que ver con la seguridad, con la supervivencia del Estado y con las relaciones externas que repercuten en todos los ámbitos del quehacer político, económico, social de un Estado. Por eso estoy muy contento de seguir este programa y por supuesto de estar acá. El Ecuador no es una potencia militar, no es una potencia política, el Ecuador no es una potencia económica, industrial, comercial, pero sí podemos vanagloriarnos de ser un referente cultural. El Ecuador es una potencia cultural que ha desaprovechado estos elementos tan importantes para promocionarse externamente. No es que no lo hayamos hecho. En el programa anterior, Claude Lara hacía una referencia estupenda a la figura de Jorge Carrera Andrade y ese papel tan significativo que tuvo en París en su momento, como embajador del Ecuador en Francia. Pero es que esto no puede circunscribirse a la iniciativa personal, a la creatividad personal,
al gusto personal de un representante diplomático. Esto tiene que responder a una política de Estado. Y esto es lo fundamental. O sea, no es lo mismo la promoción cultural, que son hechos aislados, actos aislados, ¿no? Que son buenos, por supuesto, no se puede negar, a lo que debe ser una política externa para sustentar una parte fundamental de la política exterior de un Estado, en este elemento diferenciador y muy potente que es la cultura. Dicho de otra manera, Edwin, la diplomacia cultural es según lo dicen los tratadistas, uno de los elementos transversales de política exterior. ¿Por qué? Los tratadistas clásicos de teoría de las relaciones internacionales nos hablan de que hay tres pilares en las relaciones externas. La política, lo que tiene que ver con las relaciones políticas, lo que tiene que ver con las relaciones económicas en las cuales se inscribe lo comercial, y lo cultural. Algunos tratadistas aumentan una cuarta pata a esta mesa de las relaciones externas y hablan también del poder militar. Pero lo que sí podemos estar claros en cualquiera de las dos visiones es que la cultura, la promoción de la cultura, tiene que ser un elemento como dije antes, de una política de Estado, que sustente a las demás y no al revés. Por ejemplo, a ver, definamos brevemente, si te parece. Por favor, me parece muy importante. Sí. Lo que es la diplomacia cultural. La diplomacia cultural une dos conceptos muy importantes: diplomacia y cultura. Algunos no entienden esta ligazón entre las dos. Y por eso es necesario que, digamos que la diplomacia es el arte y la ciencia de relacionarse con otros estados, ¿no? Y esto requiere de personal preparado, de personal técnico, de personal con experiencia, que esté en capacidad de cumplir estas expectativas del Estado en su relacionamiento externo. Y lo cultural tiene que ver fundamentalmente con la identidad de un país, ¿no? La idiosincrasia, los factores diferenciadores, tiene que ver con lengua, con tradiciones, con religión, con arte, con deporte, tiene que ver con música, con arquitectura, todos los elementos que conforman los parámetros de una identidad nacional que es necesario hacerla conocer en el exterior, como una política de largo alcance. Utilizar esta identidad, como tú formulas, ¿no es cierto? Utilizar esta identidad que nos caracteriza a los ecuatorianos en este caso. Exactamente, pero con un elemento que es importante, y por eso digo que debe responder a una política de Estado, porque a través de esto, que algunos tratadistas anglosajones le llaman el soft power, ¿no? Se puede llegar a facilitar el otro tipo de relacionamiento. O sea, cuando tú hablas de un relacionamiento político o hablas de un relacionamiento económico, estás hablando de intereses. Claro. ¿No? O sea, yo defiendo mis intereses afuera, ¿ya? Mis intereses políticos, y yo defiendo mis intereses económicos, pero esos intereses políticos y esos intereses económicos de alguna forma van a chocar, van a generar un anticuerpo de parte del otro, porque son elementos concomitantes. O sea, mientras yo incremente mi poder económico, le estoy restando poder económico al otro. Claro, así ¿verdad? En cambio, la cultura tiene la gran virtud de que no genera anticuerpos, porque cada país tiene su propia identidad. No hay un estado en el mundo que no se pueda preciar de tener cultura. Entonces la cultura generalmente es bien recibida, ¿no? Y puede facilitar, como decía antes, el relacionamiento político y el relacionamiento económico. Pongamos un ejemplo clásico: el turismo. Tú puedes hacer una gran campaña de promoción turística
que se puede desbaratar con una noticia mala. Exactamente. O sea, Así, tú ha sucedido puedes eso. haber gastado millones de dólares en promocionar alguna de las bondades, por ejemplo, del Ecuador en el exterior, ¿no? A través de una campaña de prensa bien orquestada, participación en ferias, etcétera, etcétera, y una sola mala noticia te puede tirar al suelo. Como ha sucedido muchas veces, ¿no? claro. En cambio, cuando haces diplomacia cultural, ¿no? Esto no tiene un efecto inmediato. No es que lo puedes medir al final del año cuánto has incrementado. Esto es una política porque es de largo alcance. Así es. ¿No? Y el resultado lo vas a ir viendo, porque una persona, un extranjero va a venir, pongo el ejemplo del turismo, como dije antes, va a venir al Ecuador, no porque vio una película o un video en la televisión, o porque apareciste en la final del campeonato tal, no, va a venir porque se enteró que en el Ecuador hay una gran riqueza cultural, ¿no? Que en el Ecuador se habla español, por ejemplo. Claro. ¿No? Y eso es importante. Que en el Ecuador tenemos pintores fantásticos en la escuela quiteña, ¿no? A lo largo de toda la historia, sí, pues, claro. ¿no es cierto? Que tenemos restos arqueológicos de primer nivel. Importantísimos, sí. ¿Ya? Entonces, todo esto, que tenemos una gastronomía fantástica, entonces va a venir por eso, no porque vio un anuncio en X momento, sino porque tomó conciencia de que ese país es atractivo. Y eso termina dándote unos réditos en todos los ámbitos del quehacer político de un país. Qué importante, realmente. Fíjate cómo es la experiencia que tú has tenido como diplomático, y eso te ha permitido con tu inteligencia desarrollar esta posibilidad, que me parece formidable. Yo creo que los ejemplos, mi querido Edwin, son los que mejor ilustran esto. A ver. El ejemplo más clásico que existe de diplomacia cultural es el francés. Los franceses han empleado la diplomacia cultural desde fines del siglo XIX y tienen dentro de este esquema el hecho de promocionar la lengua, por ejemplo. No sé si tú sabes, pero la Alliance Française tiene más de 1.100 centros de enseñanza del idioma. ¿Y desde cuántos años atrás? En 140 atrás? Países, desde 1880. ¿Ya? Claro. Y esto ha sido emulado por otros países. El Instituto Goethe, alemán, ¿no es cierto? Con el Brasil con el Instituto de Estudios Brasileros. España se ha enancado muy bien en esta cultura y tiene como 90 centros Cervantes, institutos Cervantes en el mundo, ¿no? Los italianos a través del Instituto Dante Alighieri, ¿no es cierto? Estoy poniendo algunos ejemplos, pero no nos vayamos tan lejos, porque a lo mejor estamos pensando de que esto es una cuestión solo de los europeos. Ajá. Aquí dentro de América hay dos países que se han distinguido tradicionalmente por un uso adecuado y muy importante de la diplomacia cultural, y esos dos países son México y el Perú, ¿no? Estos países han incluido dentro de su proyecto de política exterior, ¿no? un programa de diplomacia cultural. Y a México se lo conoce más por sus riquezas culturales que por otras cosas. Y en el caso de México tenemos un elemento que demuestra la validez de esta propuesta. Pese a todo el conflicto social interno que vive México, ¿no? La gente sigue queriendo ir a México, sigue consumiendo comida mexicana y sigue anhelando visitar México en algún momento, visitar las pirámides, visitar los centros culturales, visitar los museos mexicanos, porque eso no varía por una situación coyuntural. Está ahí. Está ahí. Y si quieres conocerlo, tienes que ir al país. El Perú en los últimos años ha incluido esto como un elemento diferenciador fundamental de su política exterior. Y tanto el sector público como el sector privado trabajan al unísono en esta promoción de la identidad peruana con una diplomacia cultural muy activa, ¿no? Y el Perú se sustenta a este momento en los resultados que le conceden esta política de Estado, que la viene implementando ya durante muchísimos años. Ciertamente. Coincidimos cuando trabajamos conjuntamente en la embajada nuestra en Lima,
¿no? Ese es un gran recuerdo que tengo, desde luego. Y en realidad en el Perú pues han desarrollado debidamente este planteamiento que ahora tú lo recoges con mucha fuerza, que me parece que es muy necesario que lo meditemos y que la diplomacia ecuatoriana pudiera dirigirse en esa dirección, ¿no? Y yo pienso que es inaplazable. Y aquí tenemos que hacer un llamado muy específico. Esto no puede ser una decisión ni personal, claro, ni institucional. O sea, ni siquiera el Ministerio de Relaciones Exteriores puede por sí mismo implementar lo que sería una política de diplomacia cultural. ¿Por qué? Porque la diplomacia cultural en un 60-70% es una diplomacia de Estado. Así es, claro, ¿no? Y para hacer esta diplomacia de Estado necesitas tener, claro, un sustento nacional muy fuerte. Tienes que trabajar muy cercanamente con el Ministerio de Cultura y Patrimonio, con el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, con el Ministerio de Turismo, ¿no es cierto?, con el Ministerio de Agricultura, Educación, claro, con el Ministerio de Educación, mismo, sí, pues, con claro, el mismo Ministerio de Defensa, claro, ¿no?, con los GAD, con los gobiernos autónomos claro, descentralizados, fundamental. Fíjate. Entonces, todo este engranaje interno tiene que confluir en una política de Estado que le ejecuta la diplomacia. Exactamente. Y aquí te digo con toda transparencia que yo no soy amigo de tener agregados culturales. No porque no sean buenos, claro, sino porque son especialistas normalmente en una sola área. Tienes que tener diplomáticos formados para hacer diplomacia cultural, que es diferente. Y eso, por ejemplo, la academia debería tener ya abierto una posibilidad de que se desarrolle en esa dirección. Pues, inclusive claro, hacer cursos de especialización, de tal forma que podamos tener en casi todas las embajadas o en todas las embajadas diplomáticos formados en esta área del quehacer diplomático, ¿no?, para que esto pueda proyectarse adecuadamente. Formidable. Los países han utilizado eventualmente figuras muy importantes culturales en el rango de embajador, y esto a nosotros nos ha hecho falta, hemos echado de menos en los últimos años. Yo recuerdo, por ejemplo, en el gobierno de Allende en Chile, cuando se nombró a Pablo Neruda como embajador en París, ¿no? John F. Kennedy nombró a Galbraith como embajador en la India, ¿no? Figuras de altísimo nivel. Claro. Octavio Paz ha sido embajador de México. Por poner nada más 3 ejemplos de cómo estas grandes figuras del pensamiento, de las letras de un país pueden ayudar en este proceso. Pero, insisto, una golondrina no hace el verano. Claro. Hay que tener una política de Estado, claro, que puede ser apoyada por estas figuras de renombre en la cultura. Y ahí el problema de la cuota política que tenemos, desgraciadamente, que se ha utilizado en una forma equivocada, es decir, a los amigos cercanos del jefe del Estado de momento. Por ejemplo, ahora sé que alrededor del nombramiento de embajadores hay el 50% de embajadores de carácter político, amigos del jefe del Estado. Es un desperdicio realmente, una pena. La ley a mi modo de ver es clara, ¿no? La ley en el Ecuador permite el nombramiento, pero da ciertas características que no se cumplen, ¿no es cierto? que deben ser cumplidas a rajatabla, porque la ley está para la cuota política, para cumplirse, claro, porque dice que tienen que ser figuras nacionales, reconocidas, no amigos, ¿no es cierto? Y entonces estas figuras van a dar lustre al servicio exterior. Exactamente, como tú has anotado en estos casos que en México, en Chile, ¿no es cierto?, en Argentina, que han utilizado figuras de la cultura nacional que van a representar en ciertos países, y con esta injerencia que puede llegar a la mayor parte de otros países, ¿no? Así es. Muy bien. Cuánto me alegra, mi querido Fabián. Este es un punto que realmente vale la pena que las autoridades, el gobierno, ahora que tenemos posibilidades de cambiar también, se tengan en cuenta estas ideas, estas sugerencias de profesionales con gran experiencia, inteligencia, como el caso del embajador Valdivieso,
que ha sido para mí un gusto especial y un honor tenerle aquí, con el objeto de que la conciencia nacional, quienes escuchan, quienes ven estos programas, tengan un conocimiento correcto de lo que debe ser una diplomacia de carrera en representación del país fuera de nuestras fronteras. Muchísimas gracias, Fabián, otra vez, y esperemos que la próxima también podamos continuar con el desarrollo de esta magnífica idea. Solo para terminar te digo que obviamente esto debe responder a una política de Estado, es, totalmente. Pero tiene que estar acompañada de los recursos suficientes para poder ejecutarse. Claro. ¿No? En el caso del Perú, por poner un ejemplo cercano, ¿no? El ente, la división dentro de la Cancillería de Torre Tagle que se encarga de la diplomacia cultural, tiene un presupuesto independiente del Ministerio de Relaciones Exteriores. Claro, totalmente. Que está destinado exclusivamente a ejecutar esta política exterior cultural. Porque es indispensable. Tú no puedes llevar una exposición de primer nivel o una orquesta sinfónica, por poner ejemplos, ni siquiera un músico al exterior, si no tienes recursos suficientes. Y en esto tiene que concurrir, por supuesto, el sector privado, ¿no? que en una alianza estratégica con el sector público tiene que trabajar en este sentido. Algo estamos haciendo, por ejemplo, en el área de cacao. Estamos posicionando al Ecuador como el país de origen del cacao, porque hay descubrimientos hechos por los franceses, de que la domesticación del cacao se dio en Palanda, en la provincia de Zamora Chinchipe, hace 5.500 años. Y entonces esto tenemos que promocionarlo afuera y posicionar al Ecuador como país de origen del cacao. Y aquí hemos tenido una muy importante concurrencia de intereses con los principales productores de productos, aunque sea redundante, de productos elaborados de cacao, porque ellos con sus productos de altísima calidad, ¿no? Son los primeros beneficiados de que se haga esta promoción externa, porque ellos van a poder colocar de mejor manera y más fácilmente sus propios productos en el exterior. Quizás los elementos políticos del Ecuador tomen en cuenta estas ideas que provienen de expertos, conocedores, diplomáticos de carrera, con larga trayectoria, y que plantean nuevas posibilidades, nuevos caminos para promocionar debidamente en favor del país. Muchísimas gracias, embajador Valdivieso, y esperamos continuar en una nueva ocasión para poder desarrollar y popularizar, si se quiere, esta magnífica idea. Muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar acá. Mil gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Diplomacia en Directo, un programa de enfoque y reflexión sobre la vida y el comportamiento internacional del Ecuador y la comunidad de naciones, con la conducción del embajador Edwin Johnson. Diplomacia en Directo,